Yo Ok, me quedé acá. ok. Ese creo que terminamos, ¿verdad? Me confirma nomás si por ahí Dai tiene ahí que falta todavía algo o... Este todavía no arrancamos, el 9. Función 9 no. No, ok, perfecto. Vamos a empezar acá. Bueno, en realidad estas dos, 9 y 10 son prácticas de lo que ya hicimos en la clase anterior, por lo tanto ahora tendríamos que tratar de acordarnos cómo fue que hicimos, ¿sí? Entonces acá para leer un poco el ejercicio, dice, calcule la comisión a los empleados de una determinada empresa de acuerdo con este plan, pagar una comisión del 10% a cada vendedor que venda 5 millones o más durante el mes. Caso contrario, la comisión que se pagará será solo del 2%, formato condicional a cada importe calculado al 2% y al 10%. Entonces, vamos por parte. Primero, tenemos a los vendedores, sus respectivas ventas, tenemos el monto base allá a la derecha, que es 5 millones, y en función a que haya vendido 5 millones o más, se le va a pagar 10% y si no, 2%. ¿Qué función vamos a usar? En este caso, Eli. Acuérdate que primero vamos a cargar la función y después de ver el resultado recién vamos a aplicar el formato condicional, ¿sí? Ok. Sí, sí, Muy es, bien, o sea, así manual mismo. nomás vamos a hacer. Como quiera, como quiera. Entonces va a ser si, paréntesis, apertura, y ahí va a ser, si la celda al lado, que es B9, es igual, perdón, es mayor o igual, hay que escribir el mayor que, luego el es igual al valor que ya está, ya en F8, pero como eso luego se va a copiar, entonces hay que ponerle referencia muy bien, listo. Entonces va a ser ahora punto y coma para pasar al valor si verdadero. En el valor si verdadero yo voy a hacer un cálculo de comisión con el porcentaje más alto. Va a tener que ser entonces el valor de la venta otra vez, que es la que seleccionamos al lado, por el porcentaje más alto, que está al lado derecha, ahí debajo de los 5 millones. Y va a tener que tener referencia absoluta, muy bien. Eso es si se cumple. Y si no se cumple, la multiplicación otra vez del mismo importe de venta por, que en este caso está a la izquierda, ¿verdad? Por el porcentaje más bajo, que va a tener que tener también referencia absoluta porque vamos a copiar. Después, en vez del punto y coma ya es paréntesis de cierre, porque ya terminamos ahí la función. Y con eso al darle enter tenemos que ver el resultado del primer vendedor y ahí doble clic para que se copie la fórmula en toda la planilla. Nosotros hasta acá es el ejercicio. Nosotros habíamos dicho que había una forma de corroborar si se calculó en este caso, 10% o 2%. ¿Qué era que hicimos nosotros en el ejercicio anterior? A ver, si nosotros dividimos el importe de venta sobre el valor más chico, nos va a salir un valor superior que cero. Si ¿Puedo nosotros copiar el de dividimos, Eli? No, perdón, me perdí. Dayana. Ah, Sí, sí, no, sí. ¿Dónde te no quedaste? escuché. ¿Dónde te quedaste? En la fórmula Dale, estaba copiando y después Eli andate un salió. poco otra vez, por favor, Eli. Entralo, eso. Ahí dejarle visible para que ella pueda ver hasta dónde hizo. Cuando diga nomás Dayana, continuamos. Sí, espérame que un segundo. Bueno, Ese de multiplicar ahí es la primera vez que veo. lo de multiplicar. Lo de Sí, multiplicar hicimos porque él nos pide que calculemos una comisión del diez por ciento cierto, si cierto. es que alcanza los 5 millones. Pero si no, entonces nos pide que multipliquemos por un valor inferior. Por eso nomás tenemos dos multiplicaciones, porque una multiplicación es si es que alcanza y la otra multiplicación es si es que no alcanza.
Se te fue nomás la celda, aparece Eli hacia abajo y se quedó escrito D1. Ese D1 borrarle nomás para que no haya problema. O darle escape nomás y no va a pasar nada también. Eso era. Entonces por eso nomás hacemos dos multiplicaciones, Dayana, porque uno multiplica con el 10% y otro multiplica con el 2%, pero siempre se hace sobre la venta de ese vendedor Gonzalo González, que es, por eso aparece tres veces. La primera vez aparece para corroborar si alcanzó 5 millones o no, la segunda vez para multiplicar con el 10% y la tercera vez para multiplicar con el 2%. Y hasta ahí. Y a esa celda no se le pone referencia absoluta porque necesitamos que al copiar se muevan los valores a los otros vendedores. Sin embargo, los otros valores, los que están allá en la columna F, F8, F9 y F10, sí se le pone la referencia absoluta porque al copiar no queremos que se muevan del lugar. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Mi Entonces, fórmula dale, está igual al de Eli y no me sí. sale. Bueno, dale un poco, compartir un ratito tu pantalla, vamos a mirar qué puede ser el error, Bueno, así para poder observar. Entonces vamos a ver bien qué es lo que puede estar pasando en tu caso. ahí me sale. Dale a aceptar. Vamos a mirar. V9. Ahí falta algo. V9 mayor o igual a. Y tenés que señalarle a F8. Eso es lo que faltó. F8. Ah, cierto. F8. Y ahí hay que darle F4 para que no se mueva cuando se copia. Ay, ahí está. Ahí. Ahora punto y coma para espérate, señalarlo No sé ahí. qué toqué. Ahí está. Ahí, punto y coma. Entonces ahora va a ser la multiplicación otra vez de B9 por el 10%, que va a tener que tener el F4, punto y Sí. coma, otra vez el De nuevo. B9 por el otro porcentaje. El 2%, y también va a tener que tener el F4 para que no se copie hacia abajo cuando... Ahí está. Ahora sí, al darle Enter, tiene que salir Ahí ya sale. 71.600 y al darle doble clic a ese, tiene que copiarse y se tiene que ver toda la columna. Entonces eso es lo que Eli ya tenía todo hecho. Ahora, lo que estábamos haciendo era que a la derecha había que hacer un cálculo auxiliar para poder verificar que nuestro cálculo se hizo o al 2% o al 10%. Eli nomás dividió al revés, o sea, se dividió ventas con comisiones, pero si se divide ventas con comisiones, el valor resultante de esa división, porque siempre se agarra un valor mayor y se divide con un valor menor, siempre va a ser superior a 0 o superior a 1. Entonces, en ese caso, nunca nos va a salir el porcentaje, tiene que ser al revés. Si hacemos al revés, sí va a ser la porción del valor de venta que calculó la comisión. Entonces, nuestra división tiene que ser más o desigual C9 dividido B9. C9 dividido B9. Y a eso no hace falta ponerle referencia absoluta, porque al darle Enter, en este caso sale con tanto por 1, pero al darle tanto por ciento se va a ver el 2%, y al darle doble clic se va entonces a observar los dos porcentajes. Acá nomás lo que nosotros hacemos, si bien el ejercicio no nos pide, es simplemente para que nosotros corroboremos si está o no está bien calculado. O sea, si por ahí yo hice esta fórmula y al copiar veo diferentes porcentajes a 10 y a 2, algo está mal. Ahora, si hago y solo me sale 2 y 10, ahora lo que queda corroborar es que a todos aquellos que están en 2% sean valores inferiores a 5 millones, que de hecho si miramos todos los de 2%, así rápidamente vamos a ver que toditos son inferiores a 5 millones en las ventas, ¿sí? Y a los que son 10%, todos tienen que ser iguales o superiores a 5 millones en las ventas. Entonces, eso nomás estamos queriendo observar para poder corroborar que todo está bien, digamos, ¿verdad? Siempre que yo tenga que presentar un informe, evidente, esto yo voy a hacer para mí nomás, después voy a borrar y luego presento, digamos, ¿verdad? Pero por lo menos eh, yo controlo mi propio trabajo, por llamarlo de alguna forma, de esta manera. Ahora, hasta ahí era lo que yo les sugería nomás para usar en estos casos. Ahora,
tengo que hacer el punto 3. El punto 3 me pide ver en un formato condicional que pueda replicar el mismo formato del 10%. Quiero que vean que en la celda F8, esperen que porque me pasó algo acá en mi pantalla. En la celda F9, perdón. En la celda F9 está el 10% y tiene el fondo de color celeste y la letra de color amarillo. Bueno, en ese mismo formato necesito que aparezcan las reglas de formato condicional para la columna comisiones, para aquellos valores que se calcularon al 10%. Entonces, pueden hacer esa regla. Necesito que eso se visualice en la columna comisiones. Entonces vamos a seleccionar la columna ¿Cómo, comisiones. cómo Perdón, es, perdón. profe? Vamos a seleccionar la columna comisiones. Ok. Eso. Todos los datos. Y a eso le vamos a aplicar una regla, ¿sí? Una regla de formato condicional. Entonces va a ser inicio, formato condicional. En formato condicional vamos a nueva regla. Nueva regla era de arriba abajo el segundo. Allá en la parte de arriba, ahí. El segundo. Entonces ahí en valor de la celda dejamos así. En vez de entre vamos a ponerle a ver, mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual que, creo que dice, ¿sí? Bueno, y ahí quiero que piensen un poquitito. ¿Por qué digo piensen un poquitito? Porque se supone que en esta columna de comisiones yo no tengo porcentajes. O sea, acá yo no tengo forma de ponerle 2%, 10% para que me cambie el color, porque acá yo tengo comisiones. Entonces, ¿cuál es la comisión mínima que va a ganar aquel que gana el 10% de comisión? Eso es lo que quiero que piensen y me digan cómo yo voy a expresar eso ahí, en esa celda vacía del formato condicional. ¿Cómo les parece que vamos a escribir eso? Repito, se supone que todos estos vendedores solamente pueden ganar o 10% o 2%. Pero hay un valor que se tiene que tener en cuenta dentro de la comisión para poder decir que todos aquellos que están iguales o mayores a ese valor van a tener el formato del 10%, es decir, el fondo celeste y la letra amarilla. Pero ¿cuál es ese valor? Menor que 5 millones. Es el Espérame con un rato. 2%. Espérame con un rato. Menor que 5 millones, pero menor que 5 millones es el 2%. 2%. Pero ¿cómo le voy a escribir eso yo ahí? ¿Cómo se escribe eso ahí? Eso como me está diciendo ahora, ¿cómo yo escribo ahí para que se tenga en cuenta? Porque el valor que yo estoy seleccionando son todo comisiones. Y las comisiones no tienen nada que ver con el monto de venta. O sea, sí o sí es un porcentaje. Por eso nomás te pregunto, ese 5 millones que vos me estás diciendo con el 2%, ¿cómo voy a expresarlo ahí? ¿Con el resultado nomás o haciendo la fórmula luego otra vez? ¿Cómo te parece que vas a hacer? No sé. Ah. Bueno, está bien. No, Igual no, la celda no puede ser con vamos a las hacerlo de la condiciones. siguiente manera. A ver, para entender, ¿por qué yo no puedo seleccionarle solo a 5 millones? Hace un poco, seleccionar por un ratito a 5 millones ahí, Dayana. Ahí donde está el valor, eso, 5 millones solo. Dale un poco enter un ratito. Ahí, entra un poco en formato. Vamos a ponerle ya el formato, ¿sí? Vamos a ponerle el formato. Quiero que entiendan lo que están haciendo, por eso voy a empezar mostrándole esto, ¿sí? Entonces, va a ser relleno, va a ser color celeste y el color va a ser letra amarilla. Entonces ahí en color de fuente, a tu derecha, bueno, el relleno primero, el celeste que está al lado del verde oscuro, ¿sí? Ese va a ser para el relleno. Y para la fuente va a ser color amarillo de letra. Entonces el color ahí donde dice automático, vamos a entrar y vamos a seleccionar el amarillo. Bien, ahí vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. Ojo que a propósito le estoy dejando como 5 millones. Para entender, yo le dije a Excel, bueno, Excel, quiero que todos los valores que estoy seleccionando de comisión, que sean mayores o iguales a 5 millones, tengan color celeste de fondo y letra amarilla. Y yo miro y ni uno cambió. ¿Por qué? Porque en la columna comisiones ni uno tiene valor mayor a 5 millones. Porque no está lo expresado en forma de venta la comisión, está expresado en forma de un porcentaje sobre la venta.
Por lo tanto, esa regla no está correctamente expresada de esa forma. Voy a entrar otra vez porque voy a seguir pensando en voz alta. Si no es 5 millones, ¿qué pasa si le digo 10%? Anda un poco, en vez borrarle ese y seleccionarle el 10%. Al darle enter, además enter, y vamos a mirar ahora. Ah, pero discúlpame. Quiero hacer un poco control Z. ¿Por qué? Porque faltó seleccionar la celda, ¿sí? Seleccionar un poco desde 71.600 hasta, o sea, todos los valores de comisiones para que no se cambie en uno solo nomás, ¿sí? Eso era. Ahora sí. Formato condicional, administrar reglas. Ahí otra vez editar regla. Y ahí en vez de F8 va a ser el 10%, que en vez de escribir vamos a seleccionar la celda. Entonces yo le estoy diciendo, si el valor de la celda es mayor o igual al 10%, y le estoy dando enter y le doy a aceptar, entonces yo voy a ver que toda la columna se cambia de color y eso no es correcto tampoco. Entonces, en el primero no fue correcto porque le dije 5 millones y en comisiones no hay ni uno que supere 5 millones, cuando en realidad yo quiero saber el porcentaje de los 5 millones. Después le dije 10%, toditos superan 10% porque 10 dividido 100 es 0,1. Todos superan 0,1 de los valores que están en comisiones, pues ni uno tiene en cuenta, así se calculó al 10%, al 2%. Bueno, entonces, ¿cómo es lo que le tengo que expresar? Vamos a mantener esa selección, vamos a entrar ahora en el formato condicional, en administrar reglas, y vamos a escribir de la siguiente manera. Bueno, para que yo tenga en cuenta tanto el valor base como el porcentaje que tiene que cobrar la persona, yo voy a tener que hacer ahí una multiplicación. ¿Qué multiplicación va a ser? Borrarle nomás ese un ratito a Dayana y multiplicar los 5 millones que vas a ir a seleccionar, otra vez la celda, porque en la celda aparecían 5 millones, que es ese, y le voy a multiplicar por ese 10% que también aparece en la celda. Entonces va a ser por 10%. Porque si yo hago esta multiplicación, lo que voy a estar diciendo es que el valor que se obtenga del 5 millones por el 10% es 500.000. Entonces, todo aquel que genera 500.000 para arriba en comisiones quiere decir que está calculado al 10%. Por eso, esto es lo que yo estaba buscando. Ahí vamos a ver que en toda la columna cambian los valores que están calculados al 10%, y los que no cambiaron quiere decir que no llegaron a ese mínimo de 500.000 en la comisión. Por lo tanto, ahí le voy a decir que sean menor o igual. Y menor o igual le voy a volver a hacer la misma multiplicación. Va a ser 5 millones por 10%. Ojo, yo pude haber optado también, en vez de multiplicar celda por celda, hacer la escritura directa del 500.000 nomás. Y va a ser lo mismo, ¿sí? Pero va a ser lo mismo cuando el valor sea 5 millones y cuando el porcentaje sea 10%. Una modificación más adelante, que la empresa diga no va a ser 5 millones, va a ser 10 millones, o va a ser 3 millones, o va a ser no sé cuántos millones, y puede modificar también el porcentaje, puede decir, no, 10% es muy alto, vamos a pagar 3% nomás, o si sube el valor, se modifica otra el porcentaje, o sea, cualquier modificación que yo haga la planilla va a hacer que varíe todo y me va a dificultar que yo cargue manualmente 500.000. Entonces, eso nomás es lo que estamos haciendo. Estamos siempre teniendo en cuenta los valores que están en planilla y esos son los que estamos usando para poder ver el formato condicional que se está aplicando, en este caso, a la columna comisiones, ¿sí? Que era lo que nos pidió el ejercicio. Quiero retroceder un ratito. Quiero que te vayas un ratito hasta la función lógica 7, Dayana. Quiero mirar nomás a ver si yo le mostré ya algo de esto o no le mostré nada de esto todavía. Ah, ok. Hasta ahí lo que hicimos en la función 7. Listo. Acá recién estamos poniendo el formato condicional. Quiero que te vayas a mirar eso. Bien, perfecto. Eli, ¿vos pudiste hacer también eso en tu planilla o no? Comentame un poco. ¿O no llegaste hasta ahí? Eh, ¿Hasta dónde, profe? Y a tener la columna comisiones con los dos formatos condicionales, con las dos reglas. Sí, ahora ¿Llegaste? estoy haciendo, me falta la segunda, Hace del dos por nomás, ciento. hace nomás y quiero que me avises cuando termine, porque ahora vamos a hacer algo que el ejercicio no pide, pero que yo veo nomás que es algo que suelen algunos de mis alumnos querer usar o querer por lo menos saber cómo se hace. Entonces por eso les voy a mostrar también algo que es interesante, que no está en el pedido de los ejercicios, pero que también se suele aplicar como una novedad en las planillas que se manejan en las empresas. Y entonces vamos a esperar nomás que termine
Avísame y les muestro eso un ratito. Avísame nomás, Eli, si necesitas ayuda para poder pedirte que compartas tu pantalla y así te doy una mano con lo que estés haciendo, ¿sí? Avísame nomás, sin problema. Sí, ya está, profe. ¿Ya estamos? Ya terminé. Bueno, atiendan que un poco. Ojo que le estoy encarando nomás el formato condicional de forma diferente a lo anterior. Lo anterior, del ejercicio 1 en adelante, siempre era de acuerdo a los mensajes de texto. Y si era un mensaje de texto un color, y si era un mensaje de texto otro color. Pero ahora es información numérica que viene indirectamente de otras celdas. Por eso el formato condicional no tiene que ver tanto con el valor que aparece, sino con el tipo de porcentaje sobre el cual es calculado, digamos, ¿verdad? Entonces por eso nomás hicimos de forma indirecta la información para poder ver en un color diferente. Bueno, ¿qué es lo que va a venir ahora? Ahora va a venir un formato condicional que no se usó hasta acá, creo, ¿verdad? En todos los ejercicios, para poder ver cómo puede variar el color de la celda de una planilla sobre la que no se está aplicando ninguna regla. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, para que me entiendan mejor. Supongamos que cuando cambia el valor de venta de, no sé, justo estoy yo ahí, Humberto Quiñones dice, la fila 11, ¿sí? Yo vendí 8 millones. Bueno, vamos a suponer, yo ahora 8 millones estoy por encima del promedio, o sea, por encima del objetivo. ¿Qué pasa si el mes que viene yo soy vendedor, supongamos ahora, y no vendo yo 8 millones, vendo 3 millones? Cambia un poco un ratito a 3 millones el valor ahí de la celda B11, Dayana, que dice 8 millones, quiero que pongas 3 millones. B11, ahí. Ponemos 3 millones. O sea, en el momento que yo pongo 3 millones, ese 800.000 que está al lado desaparece, se muestra un 60.000 y el color también es otro, digamos, ¿verdad? Porque estamos en función a los 5 millones, en función al 10%, en función al 2%. Pero todo esto está calculado sobre los valores que tenemos a la derecha. Ahora, lo que yo quiero es que aparte de ese valor de 60.000 que sale en verde y letra azul, quiero que el 3 millones y que el nombre del vendedor también salga en el mismo formato del 60.000. Es decir, que cuando venda 8 millones, toda la fila salga en celeste de fondo y letra amarilla, y cuando venda 60.000, que toda la fila cambie a verde y a letra azul. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si bien pedí que cambie a 3 millones, déjale nomás ahí, después vamos a volver a tocar ahí los valores. Quiero que te pongas sobre la columna, espera que, sí, quiero que selecciones toda tu columna ventas, por favor, Dayana. Selecciona toda tu columna ventas. Desde ahí hasta ahí, muy bien. Y vas a entrar otra vez en formato condicional. Formato condicional. Ahí vamos a irnos a nueva regla. De arriba a abajo, ahora va a ser el último, es decir, el que dice utilice una fórmula que determine. Ese va a ser. Bueno, y atiendan que bien. En esta opción, yo tengo un espacio en blanco en donde yo tengo que cargar una fórmula que cuando se cumpla lo que yo cargo en la fórmula, y eso quiere decir que puede ser o falso o verdadero, ¿sí? Entonces, la fórmula yo puedo plantear como yo quiera, pero el resultado sí o sí tiene que ser falso o verdadero. Si es verdadero, va a tener el formato que yo pido. Y si es falso, no va a tener el formato que yo pido. Por lo tanto, acá vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que toda esta columna debe cambiar de color, y yo le voy a decir en qué color va a cambiar, cuando la celda de al lado coincida con la primera regla. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí quiero que empieces vos escribiendo un es igual, porque tiene que ser una fórmula la que yo cargo acá, ¿sí? Entonces va a ser es igual, voy a señalar a la celda de al lado, en este caso ¿cuál sería? Al lado de la 3.580.000 está 71.600. A esa celda le tengo que señalar. Cuando esa celda, y ojo que cuando le señalo a esa celda me aparece en formato de referencia absoluta.
¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo copio la fórmula o este formato en todas las otras celdas de la columna, él siempre va a controlar una sola celda nomás si está en referencia absoluta. Yo en realidad no quiero que para 12 millones de Héctor Bazán, que es el segundo vendedor, se controle sobre el de arriba. Quiero que se controle sobre el que le corresponde a su fila. Para que la fórmula también aplique a la fila de Héctor Bazán, yo le tengo que liberar a esa referencia absoluta. Entonces quiero que ahora presione F4 una, dos, tres veces. Presiona un poco F4, o no sé si es FN F4 o F4 directo, el que es para intercalar entre los tipos de referencias de Excel, Dayana. Ahí está, una vez, ahí está. Ahí se borraron las referencias absolutas, es decir, los símbolos de dólar desaparecieron. Eso es lo que yo necesito que ocurra. Pero hasta acá yo estoy señalando una celda recién, ¿sí? Que es la de 71.600. Yo lo que quiero que Excel entienda es que si esa celda es mayor o igual, y voy a tener que escribir eso, entonces va a ser mayor que era al 62. Proba un poco con tu cifrado así, o no sé si voy a escribir con tu tecla de la izquierda de la Z, Dayana. Eso era. Quiero saber cuando esa celda sea mayor o igual, tengo que escribir otra vez es igual, entonces va a ser Shift 0. Bueno, y ahí una de dos. O le hago manual y le escribo 500.000, o le hago referenciado a las celdas que aparecen en la hoja y le selecciono a la celda que contiene 5 millones y multiplico por el 10%. Eso sería, para mí, eso es mejor, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Quiero que le seleccione a los 5 millones. Muy bien. Y ese sí me sirve que aparezca con referencia absoluta, porque yo siempre quiero que sea con respecto a el 10% de los 5 millones. Entonces ahí voy a ponerle, pero no es dividido de 10, sino que es por 10%, ¿sí? Entonces va a ser por, y en vez de escribir 10, señalo el porcentaje de la celda, ¿sí? ¿Por qué es mejor señalar el porcentaje de la celda? Porque si en algún momento la empresa, repito, cambia de porcentaje, al cambiar en la celda, todo cambia al mismo tiempo. La fórmula de la función sí, la regla del formato condicional, y eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, para asegurarme de que Excel no entienda y solamente le iguale al F8 y no al multiplicado por F9, le voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ojo que no te podés mover con tu teclado, tiene que ser con tu mouse, ¿sí? Entonces, ponete entre el es igual y el dólar del F8 y ponerle un paréntesis de apertura ahí, ¿sí? Eso era, paréntesis apertura, Shift 7, me parece que es. Y con el mouse otra vez, clic a la derecha del 9, paréntesis de cierre. Bueno, atiéndanme que un ratito. Se supone que si yo le planteo esta fórmula Excel y él compara y dice, ah, bueno, él quiere o ella quiere, que son ustedes, ¿verdad? Ella quiere que yo compare C9, que es 71.600, y cuando sea mayor o igual al a la multiplicación de 5 millones por 10%, en este caso a 500.000, entonces ahí se va a considerar como verdadero. Esa es la secuencia que yo estoy cargando ahora en esta fórmula. Vamos a darle Enter, una vez Enter nomás, Dayana, porque ahora tenemos que poner qué formato queremos que tenga esta celda con respecto a esa multiplicación. Entonces va a ser formato, y acá voy a tener que ponerle otra vez el formato del fondo celeste. Entonces me voy a ir a relleno primero, o igual más si hago la letra primero amarillo, ¿sí? Porque acuérdense que la letra era amarillo y el fondo era celeste. Entonces relleno es el fondo y va a ser ahí el celeste. Muy bien. Aceptar, y le vamos a dar aceptar. Y vamos a mirar. Entonces quiero que noten que ahora toda la columna ventas tiene el mismo color de todos aquellos importes que en comisiones superaron 5 millones por 10%, que en este caso es 500.000. Entonces, así como le hice a esta columna, voy a tener que hacerle también a la columna ventas, ¿sí? Pero me falta la otra regla, cierto, me falta la otra regla y vamos a tener que plantear de la misma manera como planteamos recién. Entonces vamos a practicar. Va a ser, era, si la celda está 71.600, donde está la comisión, no se confundan, tiene que ser sí o sí la de la primera de comisiones. No, ese es ventas, no tiene que ser ventas, tiene que ser comisiones. Ese tiene que ser, pero no tiene que tener la referencia absoluta. Entonces le vamos a sacar ese.
Eso, entonces, si esa celda, bueno, pero atiendan que hace rato nosotros queríamos cambiarle el formato a todos los que tenían mayor o igual a 500.000. Ahora queremos cambiarle a los que están por debajo de 500.000. Entonces le vamos a decir a este si es menor. Muy bien. Pero no es más igual, porque menor nomás ya tiene que ser, porque el otro ya tenía mayor o igual, ¿sí? Entonces, este va a ser solo menor y vamos a ponerle nomás otra vez entre paréntesis para que no haya problemas, ¿sí? O sea, lo va a haber problema, pero por si acaso, para ordenar mejor mis ideas, nomás digo, yo quiero que le pongan entre paréntesis para evitar después que él entienda que sobre uno de los dos datos se genere, digamos, el resultado. Entonces, el paréntesis le va a indicar eso, pero en vez de dividido es por, ¿sí? Va a ser por el valor del 2%. Fantástico. Así mismo es. Así mismo, se cierra paréntesis y ya le podemos dar enter. Al darle enter, ahora nos queda el formato y va a tener que ser el formato 2. El fondo verde con la letra azul. Eso, aceptar, aceptar. Y ahí tendríamos que ver que ahora esa columna también ya está visible en los mismos valores. Bueno, vamos a hacer la prueba. Quiero que a ese que dice 12 millones, no sé, tuvo una mala venta y le vamos a poner 4 millones, ¿sí? Entonces, en el momento que yo escribo 4 millones y le doy enter, ahí tiene que cambiar todo, la comisión y el color en el cual se ve toda la fila. Hasta ahí son dos celdas. La de comisiones que hicimos con una regla diferente, la de venta que hicimos con una regla diferente. Hasta aquí quiero, Dayana, que hagas vos. Quiero que dejes de compartir tu pantalla y vamos a plantearle a Eli que haga lo de vendedor. Si queremos puedes seguir haciendo, ¿verdad? Pero vamos a ver para ayudarle a Eli también a hacer y ver también cómo ella desarrolla esa parte de la primera columna. Eli, quiero que vos me compartas otra tu pantalla y así avancemos hasta donde podamos en cuanto a, bueno, hasta venta veo que ya hiciste todo. Ahora quiero hacer lo mismo pero con los nombres. Entonces va a ser la primera columna y vamos a seleccionar. Sí o sí seleccionamos todos los nombres y ahora planteamos así tal cual como hizo Dayana. Vamos a hacer nueva regla. El último que es utilice una fórmula. Muy bien. Y arrancamos. Siempre arrancamos con es igual. Eso es lo que no hay que olvidarse. ¿Sí? Es igual. Sí o sí el de comisiones. Muy bien. Muy bien. Se le saca. Eso. Ese primero era. Y ahí ya depende si vos querés hacer primero el verde o primero el azul. Si el verde nomás tiene que ser menor que. Y si el azul tiene que ser mayor o igual. Pero ya depende de vos nomás. Ok. Mayor o igual. Y ahí nos vamos a la multiplicación. Yo digo paréntesis, pero probá un poco si no le ponemos el paréntesis y agarra igual. Es entonces F8 por el 10%. No se le saca la referencia absoluta a eso. El formato sí se pone el fondo. Entonces color celeste, letra amarilla. Eso. Acuérdate de la letra, lo que faltó de amarillo, ¿sí? Eso era. Ahí ya está el primero. Ahora la segunda regla. Ok. Muy bien. Muy bien. Ujú. Excelente. Excelente. Bueno, y ahí tenemos toda la planilla modificada. Hay gente que quiere usar esto, hay gente que no quiere saber nada de usar colores, así que son automáticos en su planilla. Pero si de por ahí quieren saber cómo se hace o cómo se hizo, porque ojo que puede darse que ustedes no hicieron la planilla, hizo otra persona y cada vez que ustedes le ponen un valor diferente, pum, va cambiando y ustedes no saben por qué es lo que cambió. Entonces, la idea es entender que si al tener una celda que va cambiando de color cuando cambia de valor en otro lugar, entonces quiere decir que tiene una regla asociada y esa regla puede darse de esta forma. Entonces,
vamos a cambiar los valores. Supongamos que el mes siguiente vuelve a haber nuevos importes de venta y son diferentes de toda la columna. Entonces le ponemos Gonzalo González, vamos a suponer que hizo ahora 10 millones. Ponerle un poco 10 millones en vez de 3.500. Entonces ahora vemos que toda la fila cambia a celeste con letra amarilla. Evidente, otra vez que cada regla sean los mismos colores, va a depender de que nosotros siempre hayamos seleccionado los mismos colores, ¿verdad? Porque puede que en algún momento un color sea diferente, otro color sea diferente, y eso hace que no sea uniforme, pero eso ya es una cuestión de detalle, digamos, que uno puede tener. Bueno, yo siempre soy de los que seleccionan los valores de la celda, porque a lo que voy es siempre a que, supongamos que en algún momento la empresa dice, no, saben que la situación ahora está diferente a años anteriores, entonces ahora nuestro porcentaje va a variar o nuestro importe base va a variar. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora digo, no, de 5 millones me voy ahora a, no sé, 10 millones? Poner un poco 10 millones en vez de 5 millones. Entonces, en ese momento, automáticamente varió todo, pero yo no tengo que cambiar más nada que solo el valor. O sea, yo no tengo que ponerme más a cambiar los valores de comisiones, no tengo que ponerme a cambiar las reglas de formato condicional, porque todo ya está en base a las celdas que yo tengo ahí seleccionado, ¿cierto? Hay menos comisiones ya con el 10% porque el valor del monto base es mayor ahora, ¿sí? Entonces solamente tengo unos pocos que alcanzan el 10%, pero puede que la empresa diga otra vez, no, pero 10% no voy a pagar otro valor. Entonces, a propósito, vamos a cambiar. El que vos quieras, nomás puede ser un valor mayor, un valor menor, en vez del 10 y otro en vez del 2. Modificarlo un poco un ratito, solo en esas celdas, ¿sí? Bien, entonces ahí tengo tanto en mi columna de comprobación, inclusive que eso no tiene que estar, pero ya está. Entonces vemos que ahora todo lo que está calculado al 5 son valores que no superan el 10, que no alcanzan el 10, y todos los que sí alcanzan o superan están calculados a los nuevos porcentajes que nosotros estamos modificando automáticamente. Por eso es lo que yo quiero que ustedes se centren mucho en las reglas de formato condicional, teniendo en cuenta valores en planilla, no manuales, porque si le hubiésemos puesto 500.000 en todos los casos, ahora teníamos que entrar a modificar, en todos los casos el 12% de 10 millones tendría que ser 1.200.000 y eso tendríamos que reemplazar. Y como eso no está en planilla, está dentro de cada regla, dentro de cada fórmula, entonces eso también va a hacer que nosotros tardemos más en tener listas las modificaciones de una planilla, ¿sí? Entonces, por eso lo mejor es que ustedes se acostumbren a trabajar de esta forma. Como las funciones sobre celdas de la planilla y los formatos condicionales también sobre celdas de la planilla. Se está escuchando, se está entendiendo bien, chicas. No sé si se ve bien, se escucha bien. Sí, ¿Algún profe. inconveniente? Ok, Eli, Dayana. Sí, profe. Bueno, súper. Hasta aquí la función 9. Quiero que ahora pasemos a la función 10. Vamos a ver un poco, Eli, la función 10 que tenemos. Bueno, yo no recuerdo quién hizo el ejercicio de la clase anterior. No sé si hiciste vos, Eli, o si hizo Dayana. Entonces funciona quién recuerda quién hizo. Quiero que la otra persona sea la que haga. Porque eso hicimos en el 8. Pasate un poco un ratito a la función 8. El ejercicio función de lógica 8. Ahí tuvimos que hacer ese ejercicio. ¿Quién recuerda haber hecho? O intercalamos también así. En donde le No cargamos. recuerdo, profe, quién hizo. ¿No? ¿Y No me vos? acuerdo. ¿No? Bueno. Haga nomás ya entonces la primera que quiera. Ahí funciones lógicas 10, entonces pasamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso era cuando insertábamos varias funciones sí dentro de otras. Entonces acá vemos que el punto 1 quiere que controlemos el puntaje y si es mayor a 20 quiere que aparezca excelente. Entonces vamos a tener que cargar la función sí. Entonces va a ser sí, paréntesis. La prueba lógica se controla paréntesis, apertura, que es lo que falta. Por eso cuando le diste enter te salió el nombre, es solamente porque él no entiende que después del desigual y el nombre no haya paréntesis, ¿sí? Bien, entonces ahora va a ser la prueba lógica, es esa celda de al lado, quiero saber si es mayor a 20, entonces voy a señalar la celda, escribo el mayor que, y luego como el 20 no está escrito, entonces voy a tener que escribirlo, ¿sí? Eso, ahí ya está la prueba lógica, ahora va a ser punto y coma. ¿Qué quiere que aparezca cuando es mayor o igual a, a 20? Entonces voy a tener que, como estoy escribiendo, va a ser comilla doble primero, luego la palabra excelente y luego termina con comilla doble. Eso es lo que
no tenemos que olvidarnos que todo texto en función debe aparecer con comilla doble cuando escribo. No así cuando hago con fx, que al escribir él solo le pone, ¿sí? Pero en este caso sí o sí no me tengo que olvidar. Bien, punto y coma. Ahora viene el otro. Como ahora la única respuesta que tengo es una sola y yo tengo todavía dos respuestas más porque tengo que escribir o aprobado o reprobado, tengo que volver a insertar la función sí. Para insertar la función sí no necesito escribir es igual ni más, sino directo sí, paréntesis, de eso es lo que no me tengo que olvidar, paréntesis, apertura, y ahí empezamos a la nueva prueba lógica. Va a tener que ser, si el valor del puntaje, según el punto 2, es mayor que 10, y no, ahí es igual ahora, entonces va a ser mayor que otra vez al 62. En este caso el 10 no está escrito, entonces voy a tener que escribir yo, muy bien, punto y coma. Si es mayor a 10, quiero que aparezca, y ahí otra vez, comilla doble, la palabra que pide. Ok, comilla doble para cerrar. Y ahí le tenemos a la tercera opción. La tercera opción puede ser o con la comprobación de sí o directamente ya así nomás, ¿verdad? Pero podemos probar primero. ¿Qué pasa si no le ponemos sí y ya le ponemos la tercera respuesta? Es decir, reprobado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que digo es, en vez de ser 9, directamente ya asumimos nomás que es reprobado. Entonces quiero que borre un ratito eso que estás escribiendo ahora mismo para que termines de entenderme nomás, Eli, ¿sí? Si acá yo en vez de volver a plantear el punto 3, ya de una nomás ya escribo reprobado, pero tiene que ser nomás entre comillas doble. Quiero probar nomás primero, ¿qué pasa si terminé escribiendo eso? ¿Sí? Entonces va a ser comilla doble, reprobado, comilla doble, sin hacer el planteo de si es menor o igual a 10, ¿sí? Se cierra paréntesis y ojo que hay que cerrar la cantidad de paréntesis que abrimos, ¿sí? Como abrimos 2, cerramos 2. Enter y ahí vamos a mirar. Al mirar vemos que el 3 es reprobado. La pregunta ¿es correcto que aparezca reprobado para el 3? Decía menor o igual a 10, reprobado. Entonces quiere decir que el primero está bien. Vamos a hacerle un poco doble clic ahora a este y vamos a ver en toda la planilla. Entonces vemos que todos los que son 9, 5 y 3 tienen reprobado. Están bien. 10 tiene reprobado, nada, está bien también. 11 tiene aprobado y sí, dijo que los aprobados tienen que ser mayor a 10. Entonces, 11 está bien, 13 está bien, 15 está bien, 16, 18, hasta el 18 está bien. 21 ya hice excelente, porque en el primero decía mayor a 20. Ahora, ¿qué pasa si a uno de esos 18 le pongo 20? Ponerle un poco 20 a ese segundo 18, o a uno de los 21, igual nomás. Pero, espera, ¿qué? Espera. Escape. Ahí, a ese un poco ponerle 20. Atiendan que cuando le puse 20, me dice aprobado, pero en realidad ya tiene que ser excelente o no. ¿Cómo era el planteo? Discúlpame, quiero que mire un poco el punto 1. Ah, muy bien. Si es 20, está todavía dentro de los, porque es mayor a 20 nomás lo que es excelente. Está bien entonces. Excelente, o sea, a lo que vamos nomás es que si en la función nosotros no le pusimos el tercer planteamiento, para este caso es correcto. Todos los valores que son inferiores que 11 ya son la tercera respuesta, ¿sí? El reprobado. Pero si demasiado quiero hacer, puedo hacerlo también, no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que en vez de ese texto reprobado, yo le inserte otro sí y le vuelva a plantear, ¿verdad? Pero para mirar nomás, en algunos casos, esa tercera opción ya no hace falta hacer, que es lo que ahora le estoy mostrando. En el ejercicio anterior era al revés, sí o sí le tenía que hacer el tercero, porque si no lo hacía, entonces él no me iba a dar, digamos, en este caso. Sí o sí le tuve que hacer ese tercero, pues excelente, porque habíamos visto que si le poníamos un valor diferente a 3, él me daba igual ese mismo valor. Entonces yo tenía que delimitarle haciéndole que solamente para los números 3 sean excelentes y todos los demás sean error, ¿sí? En este caso era así. En el otro caso es indistinto. Entonces, van a plantearse casos de estos en sus planillas, en las cuales ustedes van a tener que decidir cómo finalmente va a quedar. Casi siempre hay varias opciones para una misma respuesta, pero en alguna oportunidad una sola es la opción correcta. Por lo tanto, cuando yo uso funciones lógicas, sí o sí me voy a tener que poner a pensar para ver cuál es la solución correcta. ¿Qué tal estamos hasta acá?
Con esto nosotros terminamos lo que es función sí, función y, función o, combinación de estas entre función sí. Entonces, esto de funciones lógicas que es demasiado importante para poder complementar con las otras funciones de buscar B, buscar H. Y ahora lo que vamos a ver es una combinación de las funciones lógicas con funciones matemáticas y funciones, ¿cómo se llaman? Estadísticas, ¿sí? Que en este caso vamos a ver las que se llaman contar sí y contar sí conjunto. O sea, es contar sí, contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Pero empezamos ahí con la primera. No sé, Eli, si quieres pasarle a Dayana ahora la pantalla para que hagamos la primera parte con ella y después retomamos ya contigo. Ok, perfecto. Espérame Dale. Bueno, bueno. Ok. Bueno, Dayana, ¿qué tenemos acá? Tenemos abajo una base de datos. En la base de datos hay información y yo quiero sacar datos para ver, digamos, en ese sector de arriba. Dice, contar y sumar todos los registros por cada vendedor. En este caso, los vendedores son 4 nomás. Y yo quiero contar cuántos registros hay de cada vendedor y también quiero saber cuánto suman todos esos elementos de cada vendedor. Entonces, si bien eso puedo hacerlo con filtro, por ejemplo, para visualizar por lo menos, en este caso vamos a hacer extrayendo la información con la función contar sí, que es la que cuenta los elementos, y sumar sí, que es la que suma los elementos. Y vamos a ver que son funciones diferentes. Entonces, quiero que te pongas ahí al lado de Juan en F4, debajo de contar sí. Y ahí vamos a insertar en F4, ¿sí? F4, ahí. Eso era. Ahí vamos a insertar. En este caso, como es la primera vez, quiero que inserten con FX para que tengamos una idea de cómo la función muestra sus argumentos. Entonces va a ser fx. Si no está en la lista de abajo, le podemos escribir ahí o podemos buscarle en sumar sí lo que hay, pero contar sí no hay. Ese contar a seca no es el que vamos a usar. Entonces podemos entrar ahí en usadas recientemente. Ojo que contar sí ya no es una función lógica solamente, por eso si seleccionamos lógica, seleccionamos un ratito lógica ahí en esa categoría. Ahí abajo de texto, van a ver que contar si no está ahí. Andate un poco más abajo, no está como una función lógica, aunque diga contar punto sí. Entonces quiere decir que está como una función matemática. Andate un poco en matemática y trigonométrica. Siempre cuando entro en una categoría, todas las funciones están en forma alfabética. Entonces voy a tener que ir bajando. En este caso, por ejemplo, matemática no le encuentra entre las letras C. Entonces quiere decir otra vez que contar no es una función matemática, sino que una función estadística. Entonces, ahí debajo de matemática está estadística y ahí sí tendría que encontrarle. Eso era, ahí está. Contar sí. Contar sí es una función que me pide dos argumentos. Dale nomás a aceptar. El primer argumento que voy a ver en pantalla se llama rango. El rango, según la explicación que tiene ahí abajo, dice, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Entonces, el rango para mí va a ser en donde yo le voy a encontrar a Juan. Juan está en la columna de vendedor. Por lo tanto, el rango que yo voy a seleccionar va a ser todos los nombres de vendedor de la columna de vendedor. Entonces, hago clic allí, me voy a la columna vendedor, ahí, desde ahí hasta el último, ¿sí? Todos los datos nomás, sin los encabezados en este caso. Listo. Entonces, en ese rango es donde yo quiero que se cuenten los elementos que ahora voy a definir en el segundo argumento. El segundo argumento se llama criterio. Dice criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. En este caso, como ya tengo escrito Juan en una celda que es ahí en E4, voy a seleccionar esa celda. Entonces, clic en la flechita, selecciono Juan que está en verde ahí, letra verde, y ese va a ser para mí el dato que yo quiero que se cuente. Entonces, al darle Juan, veo que ya dice 15 ahí, pero le voy a dar a aceptar para que ese 15 se vea como resultado de la función. Y es es el dato que estoy queriendo ver. Bueno, como hice una selección, y eso hay que entender también, como hice selección de celdas, yo quiero que al copiar esa fórmula me haga la misma cuenta para Rodolfo, para Raúl y para Andrés,
Cuando estiré para abajo, se movió hacia abajo también el nombre Juan, Rodolfo, Raúl y Andrés, pero tengo que atender que el rango de vendedor también se movió. Entonces, antes de hacer el movimiento para abajo, tengo que ponerle referencia absoluta a la columna vendedor. Entonces, a ver, para que entiendan lo que le estoy diciendo, entra un poco ahí en el 14 de Rodolfo un ratito, hacerle doble clic, Dayana. Quiero que veas que el rojo está bien en Rodolfo, pero miren el azul. El azul está una celda debajo del primer vendedor. Y si me voy a hacerle doble clic a Raúl, voy a ver que va a estar dos celdas debajo del primer vendedor. Dale un poco de escape ahí, eso, ahí doble clic. ¿Viste? No le toma ni a Juan ni a Andrés. Y escape nomás dale para que no haga ese movimiento que se hizo por error. ¿Sí? Escape. Eso. Y Andrés, si le doy doble clic a Andrés, voy a ver que no le estoy tomando a los tres primeros vendedores. Entonces quiere decir que se movió cuando hice el arrastre el rango de vendedor. Para que eso no ocurra, voy a entrar en la fórmula inicial, dale nomás escape ahí, entrar en el 15 de Juan, ¿sí? Dale nomás doble clic si querés a ese importe, al 15. Y ahí donde está el azul, que es de D10 hasta D66, selecciona en la fórmula, ¿sí? Vas a seleccionar desde D hasta 66 con el mouse, eso, hasta 66 nomás. Y ahí vas a presionar F4 para que le ponga la referencia absoluta a ese rango, o FN F4, listo. Y ahí, cuando ya tiene la referencia absoluta, entonces dale Enter, escape nomás, ahí, Enter, y ahora sí puede arrastrar. Al arrastrar, no sé un poco si hay cambio o no hay cambio, aparentemente. Ah, no, pero espera que, porque no se le puso la referencia absoluta, le falta otra vez, ¿sí? Entra otra vez, tiene que ser la primera, ¿sí? La primera. Espera que, escape. Escape. No, no control Z, escape. Escape. Entra otra vez, ahí. Dale doble clic. Selecciona otra vez el rango de color azul. Desde D10 hasta D66. F4. O FN F4. Enter. Eso. Y ahora sí tiene que ser el doble clic para copiar. ¿Sí? Eso. Para rellenar. Muy bien. Ahora sí. Uno de diferencia nomás lo que tenía con respecto a Andrés. Pero atiendan que es lo siguiente. Hasta acá tenemos los resultados de contar sí. Desde acá lo que yo quiero hacer es mi famoso control cruzado. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer mi control cruzado ahora? Voy a aplicarle filtros al encabezado. Entonces voy a seleccionar los encabezados desde fecha hasta tipo de factura y voy a empezar a filtrar la cantidad de vendedor para ver si me cuenta así como me dice cada uno de los... Selecciona todos los encabezados, ¿sí? Porque si no, él no va a entender dónde querés eso, ahí sí. Dale. Control Shift L también puede ser, ¿sí? Eso, ahí ya está. Vendedor, quiero filtrar primero Juan. Entonces, cuando filtro Juan, yo tendría que ver que tendrían que ser 15 los elementos de Juan. De hecho, ya veo eso también allá a la izquierda. Cuando hago filtro, siempre allá a la izquierda tengo mi barra de estado que ya me indica cuántos registros. Bien, hasta ahí Juan. Después, el otro, Rodolfo, tiene que ser 14. Son 14. Raúl y Andrés también. 14. Y el último Andrés tiene que dar 14. Y con eso, solamente para corroborar que eso está bien, está bien. Me voy ahora a sumar sí. Bueno, en sumar sí, también si querés puedes hacer con FX, si querés puedes hacer escrito, ¿verdad? Eso ya depende como vos quieras hacer, como vos te animes a hacer. Entonces va a ser, es igual, sumar sí, sumar punto sí. Ojo que hay un sí conjunto, eso vamos a ver enseguida, eso no vamos a ver todavía. Bueno, el primero que me pide sumar sí es el rango donde va a estar el criterio. El rango donde va a estar el criterio ya dijimos que era el vendedor, entonces señalo la columna de vendedor desde D10 hasta D66. Ahí, desde D10 hasta D66. Y acuérdense que como eso también voy a copiar, lo mejor va a ser ponerle ya la referencia absoluta antes de pasar, ¿verdad? Entonces, cuando terminé de seleccionar hasta ahí, le doy F4. Eso,
Luego de ese rango escribo punto y coma, porque ahora tengo que pasarme al otro argumento, que es el criterio. El criterio sí puedo señalar de ahí al lado que es Juan, donde está escrito en la celda E4, ¿sí? A ese no necesito ponerle referencia absoluta porque quiero que cuando copie hacia abajo también él vaya bajando al otro vendedor, punto y coma. Y lo que ahora sí viene es el rango que tengo que sumar. Y el rango que tengo que sumar está en monto. Por lo tanto va a ser desde F10 hasta F66, que puede hacerlo con control shift flechita abajo también. Si por ahí no quería hacerlo con el mouse, pero ya ahí ya está. Ahora puedes presionar F4. Para presionar F4 no hace falta seleccionar, así como estás haciendo eso de seleccionar todo, sino directamente cuando haces la selección, F4 y ya le va a poner a los 4. Bien, excelente. Ahí sí ya estamos. Se cierra paréntesis, le damos Enter y ahora veo que la sumatoria de Juan es 39. Después vamos a corroborar eso. Ahora el peso quita ese probablemente no te va a permitir que le mueva. Llévale nomás más hacia la derecha. Eso. Y ahí sí te va a permitir hacer el copiado. De lujo. Bueno, ahora eso es lo que tenemos que corroborar. Si haciendo los filtros de cada vendedor, las sumatorias son esos valores que están ahí. Vamos a hacer un ratito los filtros. Filtramos Juan, seleccionamos los montos, a ver si dan la sumatoria. Juan da 39, ese está listo. Ahora hacemos Rodolfo. Ese tiene que dar 36.400, perfecto. Estamos, nos vamos a Raúl. Raúl tiene que dar 37.100, está bien. Y por último, Andrés tiene que dar 35.700. Fantástico. Está todo súper bien entonces hasta acá. Esto es contar puntos sí o contar sí y sumar sí, que son funciones mezcladas ya, ¿verdad? O sea, matemática con lógica y estadística con lógica, que se utilizan justamente para poder ver en planilla aquello que casi siempre seleccionando nomás se ve en la barra de estado, pero en este caso es para visualizarlo, aunque los valores estén visibles o estén filtrados. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Hasta acá quiero que hagas vos, Dayana. Quiero que le des la opción a Eli que comparta su pantalla ahora para hacer el siguiente. Vayan nomás siempre ustedes marcando en color los ejercicios que ya vamos terminando para poder tener registro de eso, ¿verdad? Bueno. Dale, Dayana, no hay problema. Dale nomás. Bueno, mientras que estamos, voy a explicar un poco y de paso voy a pedirte que le hagamos una modificación a esta planilla, Eli, porque, porque aparte de mostrarte contar sí y sumar sí, quiero mostrar también contar sí conjunto y mostrar sí conjunto. Entonces, a ese peso quita quiero que le borres, o sea, o le llevamos a la derecha o le borras directo, no hay problema con eso. A ese índice que está allá también quiero que le borres. Clic derecho nomás en vez de clic izquierdo para que no se vaya a otro lado. Tiene que ser clic derecho para que le pueda agarrar. Eso, borrarle nomás, suprimir, puede dar escape y suprimir. O cortar también da lo mismo, ¿sí? Clic derecho. No tiene que ser clic izquierdo, clic derecho y suprimir. Y escape y suprimir. Porque el escape va a salir, eso, ahí ya está. Bueno, al lado de resultado, quiero que escribas criterio. Espera, voy a pensar. Criterio. Sí. Criterio 1. Escribirlo así. Criterio 1. Y al lado criterio 2. Criterio 2. Y al lado quiero que escribas sumar sí conjunto. Así lo escribí. Sumar. Discúlpame. Contar sí conjunto. Tiene que ser primero. Discúlpame. Contar sí conjunto. Y al lado sumar sí conjunto. Entonces, en ese lugar vamos a trabajar nosotros. Eso. Contar sí conjunto. Y al lado va a estar sumar sí conjunto. Eso. Bueno, para entender, este ejercicio originalmente era la práctica nomás del anterior, era la práctica del contar sí y el sumar sí. Por eso los 8 puntos que tenemos solo piden siempre un criterio.
Y está bien, ese puede ser el criterio 1 de cada caso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Ahí debajo de criterio 1, quiero que pongas, en este caso ponerle Juan, escribí nomás un ratito, Juan, y en criterio 2 al lado vas a ponerle, bueno, algún valor que vos quieras de otro encabezado que tenga que ver con Juan para que se cuente y para que se sume. Entonces quiero que mire un poco tu base de datos de trabajo, tu planilla de trabajo, a ver qué otro elemento de otro encabezado coincide con Juan para que podamos tenerle en cuenta nosotros en el segundo criterio, ¿sí? Entonces elegí nomás el que quieras. El valor puede ser, profe, Puede ser también, 1.200.000. puede ser también, puede ser también. 1.200.000. Ok. Entonces, con Tarsi vamos a ir a, pero vamos a esperar más que venga Dayana, ¿sí? Pero mientras vamos a Ok. ir cargando ya nosotros lo que vamos a considerar de criterios, ¿sí? Entonces, ahí en criterio 1 y criterio 2 ya podemos dejarle así tal cual. Por el momento con Tarsi conjunto y sumarse conjunto vamos a dejar libre todavía. Vamos a cargar ya todos los criterios 1 y 2 de todos los casos. Entonces, esa fila de Juan, la siguiente, ahí por ejemplo puedes poner un nombre que no sea Juan, pone un poco otro. Puede ser un dato que no sea el vendedor Juan también, puede ser otra cosa también, puede ser o tipo de factura, puede ser tipo de cliente, eso ya depende de vos nomás, ¿verdad? Ok, Andrés, ¿puede ¿ves? ser? ¿Está Bien, bien? sí, sí. El Y el segundo. criterio que sea algo diferente de monto, ¿sí? Que sea de otro elemento, de otro... Ok, lujo. Bueno, después seguimos. El criterio 1 del tercero, que sea potencial, y ojo que potencial estamos hablando de tipo de cliente, sí, pero igual poner más potencial. No entendí, profe Rodolfo. O No, no, sea, no, puedo no, no, escoger no va a el ser, no, vendedor. no va a ser, no, no va a ser más vendedor, va a ser un tipo de, o sea, quiero que entiendas que esto que nosotros estamos cargando ahora en criterio 1 y criterio 2 tiene que ver con los puntos 1 hasta el 8 que nosotros vemos ahí en la columna B. Entonces, el primero nomás sí y yo siendo Juan, el segundo le cambiamos a Andrés porque querían más que veas también que puede ser otro. Para el punto 3 vamos a mantener el primero, que es el tipo de cliente potencial. Entonces ahí en vez de Rodolfo, quiero que escribas potencial, ¿sí? No importa que no sea del mismo encabezado que los dos primeros, ¿sí? Que sea nomás potencial. Y el criterio 2, quiero que vos inventes uno, que puede ser una fecha, puede ser un cliente, puede ser un vendedor, puede ser una localidad, puede ser un tipo de factura, puede ser un monto, no sé, que sea nomás diferente a lo que vos ya elegiste antes, ¿verdad? Eso, perfecto, de lujo. Ahora, que sea un tipo, repito, puede ser lo que quieras con lo que quieras en realidad, ¿sí? Nosotros vamos a ver nomás cómo con criterios diferentes los resultados son diferentes. A eso nomás lo que vamos, ¿sí? Eh, no importa si no es de la misma fila, ¿verdad? No Eso es importa, lo no que entendí. importa, no No importa. importa, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a poner acá igual, no. Asunción. Eh, Asunción. para este siguiente, para el 5, quiero que sea según lo que pide el punto 5, ¿sí? Dice, contar cuántos registros, ¿verdad qué? Contar cuántos registros mayores a 3.800. Entonces, cuando es mayor a, se tiene que escribir con el símbolo mayor que. Entonces vas a empezar escribiendo mayor que y escribí 3.800 de seguido, hermano. No hace falta ponerle los separadores de miles. Entonces hacer 3.800.000, eso. Y con eso, los valores mayores a 3.800 con otro elemento, con otro criterio de otro encabezado puede ser. De tu planilla. Ese, vamos a poner secundario. Ok. Ya Sumar todos volví, los dice montos. Dayana. Bueno, Dayana, yo le estoy pidiendo a Eli que vaya escribiendo unas cuantas cosas ahí a la derecha, la columna H,
hasta la columna K y hasta la fila 11 probablemente vamos a escribir. Si vos ya estás, quiero que trates de ir copiando lo que ella ya va escribiendo ahí, ¿verdad? Ella nomás ya está decidiendo qué vamos a buscar o qué vamos a contar o qué vamos a sumar, pero quiero que vos te vayas copiando lo mismo para que vayamos teniendo los mismos resultados y podamos comparar después, ¿sí? Bueno, mayor a Bueno, profe. 800 ya está. El siguiente puede ser un valor diferente a mayor a 800. Puede ser, por ejemplo, menor a, para ver los otros operadores nomás, menor que y ponerle 2 millones, por ejemplo. No sé, digo cualquier cosa, 2 millones. Y en el otro puede ser de un encabezado totalmente diferente. Eso, flujo. Ese quiero que sea igual al punto 7, que dice la fecha 15 de mayo del 2013. Entonces ahí escribís esa fecha. En este caso sin es igual nomás, eso, 15 de mayo 2013. Vos querías traer la fecha de una celda, podía ser también, ¿verdad? Pero mejor escribir nomás, así para que no haya ningún... pero en vez de 14 que sea 15, ¿sí? En este caso, ya que pide es el punto 7, nomás digo 15 de mayo del 2013. Eso. Y el otro dato que sea de otro lugar. Ok. Excelente. Y el último, que puede ser una fecha diferente o puede ser un elemento diferente, ¿no? Eso ya depende de vos nomás. Ok. Ahí, profe, cualquier dato nomás también al Lo lado. que vos O quieras. tengo que poner la Lo que vos fecha. quieras. Igual, si querés Ok. poner fecha, no pasa nada. Poner nomás fecha, igual. Voy a poner el monto Bueno, para que sea. ok, ok. Bueno, fantástico. Dayana, ¿pudiste copiar algo de lo que escribió Eli? Estoy copiando lentamente, profe. Copia nomás, avísame nomás cuando copia todo porque vamos a esperar que copies todo para hacer lo que viene a continuación, que es la función contar Ok. si conjunto y sumar si Si ahí conjunto. puedes dejar Eli por Sí, voy a ahí va a copiar. dejar un ratito y vas a copiar. Sí, estoy. Viste que tipo me molesta que no esté con este formato. Ponerle nomás. Ahí está. Eso era. Eso era. Acá mientras que Dayana nos avisa cuando copia todo, lo que quiero decir nomás es lo siguiente. A todos esos importes que están solos, es decir, ese 1.200 y ese 1.300, él va a considerar que deben ser iguales a esos valores en el criterio 2. A todos esos que tienen un menor que o un mayor que, él va a considerar a todos los elementos que están por debajo de 2 millones o por encima de 3.800, ¿sí? Entonces son cosas totalmente diferentes el escribir solo un importe o el escribir un símbolo antes del importe. Eso para tener en cuenta nomás. Y a todos los demás elementos que están cargados como texto y nada, tienen que coincidir y tienen que darse la coincidencia plena, es decir, tipo I. Y solamente mostraba cuando los dos criterios o todos los criterios coincidían, ¿sí? Si uno de los criterios no coinciden, acá es tipo falso. O sea, uno no coincide, entonces ya no se cuenta o ya no se suma, digamos, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta luego enseguida cuando vayamos cargando los datos. Bueno, en este caso, en la columna resultado, era la idea practicar un poco lo que nosotros hacíamos con contar sí y con sumar sí. Entonces,
vamos a tener 3 columnas para cargar los datos y vamos a ir haciendo por partes, ¿sí? Yo le voy a ir pidiendo el planteo, si bien Eli va a escribir, le voy a pedir el planteo a las dos. Entonces, el primero quiero que hagas vos, Eli, ahí en G4 vas a hacer lo que pide el punto 1, ¿sí? Porque quiero que practiquemos y todo lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo escrito para tratar de afianzar la escritura de las funciones. En este caso, contar sí, ¿sí? El punto 1 te pide contar cuántos registros tiene Juan. Entonces, ese vas a hacerle con contar sí, el que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Ese es. Ahí ya está, profe. Ya estamos. Voy a Dale, arreglar Dayana. todo nomás porque escribí todo feo. No hay problema. No importa si no arreglar, o sea, puedes no arreglar también y después nomás formatearle, ¿verdad? La idea es ir viendo un poco qué es lo que vamos a hacer ahora. Ahora en el resultado vamos a cargar todo lo que pide el punto 1, en este caso de contar el rango, todos los que tienen Juan, o sea, cuántas veces aparece Juan. Entonces, primero el rango. En este caso no vamos a copiar, por lo tanto no hace falta ese tema de la referencia absoluta. Cada celda va a tener una fórmula original, por llamarla de alguna forma. Entonces el rango es de 14 a de 70, está bien. Y el criterio, vamos o a señalarle a Juan o a escribirle Juan si es que no está, ¿sí? Porque en este caso el punto 1 tiene que ser Juan. Entonces, si en criterio 1 debajo del encabezado escribiste Juan, ponete nomás en Andrés y después subí para arriba o en 1.200 y después andate a la izquierda, como quiera. Ahí. Y ahí subí con tu teclado eso, para que en esa celda si está Juan, se le tenga en cuenta a Juan. Entonces, cerrar el paréntesis y dale Enter y vamos a mirar. Entonces, estaba Juan, por lo tanto, si está Juan, él cuenta 15 veces. Nosotros ya habíamos visto hace rato que con el filtro eran 15 los datos de Juan. Esa comprobación no les voy a pedir ahora le voy a pedir cargar uno a uno los datos. Entonces, este que hizo Eli está listo. Ahora, el 2, quiero que hagamos con la ayuda de Dayana. Dayana, quiero que habilite un ratito tu micrófono. Y quiero que le diga a Eli qué va a Gracias, cargar profe. para hacer el punto 2. Yo leo nomás. El punto 2 dice, sumar todos los montos de Juan. Y eso se va a tener que hacer con sumar punto sí. Entonces, quiero que le digas qué va a escribir Eli en esa celda. Adelante, Dayana. Sumar sí, Muy bien. punto sí. Ok. Ahí está. Doble clic. Listo. Bueno. Primero, ¿qué columna señalamos primero? Porque dice que hay que sumar todo lo de Juan. ¿Qué columna? ¿De qué celda? ¿Qué celda? El monto. Ojo, que primero te pide el rango donde va a estar el criterio y después recién te pide el rango de suma. Entonces, no puede ser todavía el monto, sino que tiene que ser donde va a estar el criterio, ¿sí? En este caso va a ser el vendedor. ¿Desde qué celda entonces Ah, el vendedor? Ahí, de en eso. 14 hasta el último. Sí. Eso. Punto y coma. Bueno, ¿qué viene ahora? Viene el criterio. ¿Qué criterio? Según el punto 2 es Sería Juan. el Juan. Ya está. H4. Si no existía H4 con Juan, yo podía escribir. Pero para escribir tenía que ser entre comillas doble. Eso para entender nomás, ¿sí? Bien, punto y Sí. coma. Ahora sí puede ser el rango de suma. Entonces va a ser Monto. monto. Toda la columna monto, de lujo. No va a haber copiado y pegado, por lo tanto, referencia absoluta no le ponemos. Se cierra paréntesis, enter. 31. Son los mismos datos del paso anterior, por lo tanto, eso está listo. Bueno, hasta ahí hicimos el punto 1 y el punto 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les presento. Sí. No te escucho porque se escucha ruido de fondo. Ah, No bueno, sé. bueno, bueno. No, ahí el sonido de Dayana parece que no importa. Dayana, déjame apagar un ratito tu micrófono. Voy a hablar unos cuantos ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque les quiero mostrar qué es lo que va a cambiar con respecto a contar sí y a sumar sí. La palabra conjunto lo que hace es, te da la mayor, o sea, te da una cantidad mayor de criterios a ser evaluados para la cuenta, como también para la suma. Eso nomás lo que hace la palabra conjunto al lado de contar sí, al lado de la palabra sumar sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que te ponga ahí al lado de 1.200.000 en J4 y ahí va a ser, vamos a escribir siempre, ¿sí? Va a ser, es igual. Cuando empezás a escribir contar sí o contar, ya te va a ir apareciendo la palabra, las funciones ahí abajo. Entonces, ahí por ejemplo ya le vemos al contar sí a seca, que es el que estamos usando, y ahora vamos a usar el contar sí conjunto. El contar punto sí punto conjunto
es la función que empieza pidiéndome el rango de criterio 1. Ojo, acá él me va a empezar a enumerar los rangos, porque él me puede dar hasta una cantidad determinada de criterios que yo puedo seleccionar. En este caso, el rango de criterio 1. ¿Dónde le encuentro al criterio 1? Para mí el criterio 1 va a ser Juan. Por lo tanto, Juan otra vez va a ser en la columna vendedor. Entonces voy a seleccionarlo en la columna vendedor. Desde D14 hasta... No, y ojo que el rango primero eso. Desde ahí hasta el final. De solo vendedores. Listo. Muy bien. Punto y coma. Y ahora viene, yo tengo que ir leyendo siempre ¿cómo es? El rótulo de abajo. Ahora, por ejemplo, pasó a ser el criterio 1. Mi criterio 1 para mí va a ser Juan, que está en la celda H4. Muy bien. Si le escribo punto y coma, ahora me va a pedir el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 yo veo que es criterio 2, 1, 200. Va a tener que ser monto. Entonces voy a tener que seleccionar todos los valores de monto como el rango del criterio 2. ¿Por qué tengo que seleccionar ese rango? Porque el criterio 2 es 1,200, que está ahí en I4, en la celda I4, que pedí justamente que se escriba al lado de Juan. Entonces, esa celda es la que vamos a señalar. La letra I y la fila 4. I4, 1.200.000. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Borraste. No, ese estaba mal, ese estaba bien. Ese era monto. Monto desde ahí hasta el final. Ese no había que cambiar. Lo que yo dije nomás es que cuando escribía punto y coma, el criterio 2 es 1,200, que es ese. Muy bien. Bueno, hasta ahí yo tengo. Si yo tenía más criterios, no sé, criterio 3, criterio 4, criterio 5, iba a tener que ir continuando en completar esos siguientes argumentos. Pero como hasta acá nomás yo tengo dos criterios, ahí se cierra el paréntesis. Al darle enter, cuando cerramos el paréntesis, vamos a ver que él me dice que con los dos criterios hay un solo elemento, ¿sí? Y eso podemos ir a verificar ahora. Quiero que te vaya a hacerle un filtro a tu base de datos, a tu planilla de trabajo, y quiero que filtres Juan y filtres 1,200 a ver cuántos elementos se muestran. Entonces, al filtrar Juan y al filtrar monto 1,200, no existen repetidos en los montos, por eso él solamente va a mostrar uno, ¿sí? Entonces, eso es lo que te está diciendo eh, contar si conjunto hasta acá, ¿sí? Ok, perfecto. Eso era simplemente para comprobar. Nos vamos ahora a la derecha. Te voy a pedir a vos, Eli, otra vez que vuelvas a cargar ¿cómo se llama esto? La función de forma escrita, pero ahora ya sumar sí conjunto quiero que hagamos. No abajo, sino al lado, a la derecha. Ahí. En este caso va a ser el primero de sumar si conjunto. Entonces, sumar si conjunto va a diferir a contar si conjunto, que le va a añadir un argumento más, que es el argumento donde se va a sumar, ¿sí? En este caso, sumar si conjunto, lo primero que pide es ese argumento, el rango donde se va a sumar. Entonces, sí o sí tiene que ser monto. Y ahí voy a seleccionar entonces todos los valores de la columna monto. Acá nomás están filtrados y hay que atender que se estén seleccionando desde hasta los valores correctos, digamos, ¿verdad? O sea, lastimosamente cuando estamos cargando la función no se puede usar el filtro, por lo tanto voy a tener que sacar un ratito el filtro o hacer el filtro después, digamos, ¿verdad? Eso era. Perfecto. Entonces, empezamos a sumar si conjunto. Va a ser desde la primera celda hasta la última de monto, porque el argumento rango suma, el que me está pidiendo, punto y coma. Después del punto y coma viene rango criterio 1. Ojo que el rango criterio 1 para mí va a ser Juan. Entonces va a tener que ser otra vez la selección de los vendedores, ¿sí? Porque ahí tiene que estar el rango. Ojo que no es en el criterio, es el rango. Cuando dice rango, sí o sí es la columna donde aparece el criterio. En este caso es vendedor. Bien. Punto y coma. Ahí sí va a ser la celda H4 donde está Juan. Muy bien. Entonces, esos dos argumentos siempre tienen que ser los similares, es decir, el rango donde está y el segundo del criterio. Ahora, por ejemplo, viene, después del punto y coma, viene el rango del criterio 2. Ahora es el criterio 2 el que se va a tener que enfocar. Entonces, selecciono
la sumatoria, primero es el rango siempre Eli, ¿sí? Cuando dice rango, no es un solo elemento. Eso sí o sí te tenés que acordar. Entonces va a tener que ser la información de la suma otra vez, o sea, del monto, perdón. La columna monto desde 1.200 hasta el último, otra vez se va a seleccionar acá. ¿Por qué se selecciona dos veces? Porque una vez se usa para la suma y la otra vez se usa para controlar lo que consideramos el criterio 2. Y el criterio 2 en este caso es I4. Perfecto. Y hasta ahí está nuestro ejercicio. Nosotros ya habíamos visto que como Juan y 1.200 era un solo elemento, por lo tanto el valor sumado es otra vez 1.200 nomás. ¿Sí? Eso para este caso en particular de los datos de Juan y 1.200. Bueno, así como hicimos esto, ahora vamos a hacer y vamos a practicar. En este caso quiero que Dayana otra vez habilite un ratito su audio. No importa que haya ruido, yo quiero que vos me digas y que puedas demostrarme que estás pudiendo hacer, ¿sí? Entonces habilita tu Sí, pantalla, habilita nomás tu pantalla y bueno, vamos pues a... yo estuve viendo todo lo que hizo él y No no, hay no hice problema, en mi no hay planilla. problema, no hay problema. Hacer nomás, yo lo que quiero nomás es que vos, cuando escribís, que tengas en cuenta qué datos estamos tomando para que sean los datos válidos, digamos. Ese primero no importa, ¿sí? Pasemos al siguiente de abajo. Ahí. Bueno, antes de empezar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar contar si conjunto, y contar si conjunto tiene dos criterios. Uno es Andrés, y Andrés su rango es vendedor. Y el criterio 2 es Ciudad del Este, y el rango del criterio 2 va a ser localidad. Entonces, todos esos datos son los que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para contar si conjunto. Empezar nomás a escribir, va a ser es igual contar punto si punto conjunto. Escribí nomás. Eso. Allá dice contar punto si. Eso. Pero no es con enter con que se tiene que confirmar, sino con doble clic o con tabulador, ¿sí? Porque enter siempre es como que yo quiero dejar eso escrito y eso escrito no está correcto porque no tiene todavía el paréntesis o porque todavía no se escribió todo. Por eso entonces siempre es con doble clic o con tabulador. Ahí aparece el paréntesis y ahora empezamos. El primer dato es el rango de criterio 1, entonces va a tener que ser donde está contenido Andrés. Andrés está contenido en vendedor, por lo tanto toda la columna de vendedor vamos a seleccionar desde Juan hasta el primer elemento hasta el último. Ese es nuestro rango de criterio. Ojo que salió ahí del... Eso, de 14 de 70. Listo. Punto y coma. El criterio 1 está en la celda H5. Vamos a seleccionar o escribir H5, como quieras. Ahí, Andrés, ese. Punto y coma. Ahora viene el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 tiene que ser localidad, porque el criterio 2, que es Ciudad del Este, está en la columna de localidad. Entonces va a ser toda la columna, desde ahí hasta el final. Entonces, hasta ahí, hasta encarnación. Perfecto. Punto y coma. Ahora viene el criterio 2, que está en la celda I5, que es Ciudad del Este. Y hasta ahí es nuestro ejercicio de contar si conjunto. Le vamos a dar un cierre de paréntesis y le vamos a dar enter. Me dicen que hay tres datos de Andrés con Ciudad del Este al mismo tiempo. Vamos a verificar un poco eso. Vamos a ir a hacerle un filtro a nuestros encabezados ya en la base de datos. Eso. Le ponemos el filtro. Filtramos Andrés en vendedor y Ciudad del Este en localidad. A ver si es cierto que hay 5 elementos. Cuando filtramos solo Andrés hay 14, pero cuando solo vemos Ciudad del Este, vemos que efectivamente son 5 los elementos donde coinciden los dos criterios, tanto Andrés en vendedor como Ciudad del Este en localidad. Y eso es lo que básicamente me cuenta contar si conjunto. Bien, perfecto. Ahora quiero que hagas el sumar si conjunto. Te pones nomás al lado del 5. Eso. Muy bien. Y ahí vamos a insertar sumar punto sí y ahí ya sale. Con tabulador o con doble clic. Listo. Y ahí empezamos. Primero es el rango de suma. Para el rango de suma siempre va a ser monto. Entonces seleccionamos desde F14 hasta Control Shift flechita abajo puedo usar también para que se vaya hasta el final sin necesidad de usar tu ruedita o hacerlo con el mouse.
F70, perfecto. Punto y coma. Ahora viene el rango donde está el criterio 1. El criterio 1 de Andrés, por lo tanto, su rango es vendedor. Desde D14, control shift, flechita abajo, listo. Punto y coma. Ok. Ahora, el criterio 1, que es el siguiente argumento, está en H5, creo que es, ¿sí? Punto y coma. Ahora viene el rango criterio 2, que es donde está contenido el criterio 2, que es Ciudad del Este, que es localidad. Desde eso, el 14 de 70, listo, punto y coma. Y ahora, después del punto y coma, es el criterio 2, que en este caso es Ciudad del Este, ¿sí? Con eso terminamos, cerramos el paréntesis y ahora le damos Enter. Me dice que los 5 elementos de Andrés y Ciudad del Este deben sumar 12.250.000. Vamos a verificar un poco, por favor. Filtramos RAR. Andrés y en el otro Ciudad del Este. Y al seleccionar los importes de esos 5 registros, estos deben sumar 12.250.000. Hacen por la selección de los importes de Dayana. Y allá abajo, en la suma, tiene que decir exactamente el mismo valor que dice ahí arriba y es correcto, 12.250.000. ¿Se entiende, pa? O sea, si no queremos ver en pantalla todo esto, con filtrar y seleccionar los valores y mirar ahí en la barra de estado, ya estamos. Pero si necesitamos visualizarlo en pantalla, entonces esta es la función que va a hacer lo mismo que está haciendo mi barra de estado para verlo en planilla, digamos, ¿verdad? Entonces contar si conjunto hace uno de ellos, sumar si conjunto hace la visualización de la suma. ¿Qué tal? Estamos hasta acá. Se escuchó, se entendió, se va entendiendo. Repito, es una combinación de funciones lógicas con otras funciones matemáticas, estadísticas, y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes usan, van a tener que hacerlo así. Si ustedes no usan, pero otras personas sí, y ustedes miran la planilla de la otra persona, van a encontrarse con que usan estas funciones, contar sí conjunto, sumar sí conjunto, y exactamente esto que estamos viendo es lo que estuvo haciendo esa persona para poder obtener esos resultados. Nada más. Quiero que marque esta pestaña con el color, con un color diferente a lo que solés marcar, para Bueno, entender que nos falta todavía todo lo de abajo. Si ya llegamos nomás a nuestra hora, creo, o sea, sí, ya son ya las 5. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y seguimos en la siguiente clase. Ustedes van a poder el miércoles, chicas, porque yo pues no puedo nomás viernes ahora, ¿verdad? Entonces, te por eso no les confirmo, para que pregunto. Pero nada, no pasa nada si ahora no me pueden confirmar. O sea, quiero nomás dejar como la posible fecha siguiente, miércoles. Tenemos un error de 2 a 3 de la tarde, creo, Dai, ¿verdad? Ah, ok. 2 a 3. Entonces, pero si es de 3, nosotros empezamos 3:30. sí, pero no sabemos Si si no se terminan antes. extiende, no creo que haya problema. Bueno, y me avisan nomás, no hay problema, ¿sí? Eso simplemente Dale, profe. para quedar nomás para la siguiente clase. Bueno, estamos hasta aquí por hoy. Nos vemos en la siguiente. Dale, Seguimos profe. hablando, ¿sí? Dale, profe. Chaucito. Gracias.